Ser Motor con Martín Gago. ¿Qué tal? Muy buenas. Como cada miércoles arranca Ser Motor Asturias con toda esa actualidad del mundo del motor en el Principado y lo que ha ocurrido fuera de nuestras fronteras, aunque todo de momento centrado en ese arranque de la temporada que está pospuesto y va a ser este fin de semana en Lorca cuando arrancase el Supercampeonato. Por las lluvias finalmente se ha aplazado 2 semanas más, así que seguimos con la eterna espera hasta que arranque el Supercampeonato y arranquen los certámenes en Asturias, al menos de rallies, porque de Rally Sprint sí que arranca y luego vamos a tener protagonistas en unos minutos en tiempo de Ser Motor Asturias. Así que como siempre, todo listo, arrancamos. Y arrancamos en un Ser Motor Asturias cargado de protagonistas y también de actualidad. Empezamos hablando de ese Campeonato del Mundo de Rallys, donde conocíamos esta semana que va a estar Alejandro Cachón junto a Borja Rozada con el equipo de Tío Martín Motorsport, representando a Toyota Gazoo Racing Spain junto a ese Toyota GR Yaris Rally 2, con el que el año pasado fue supercampeón de España. Así que va a tener ese programa de 7 pruebas, arrancará en Canarias. Después vamos a ver finalmente dónde acaba corriendo, porque no quieren dar pistas de dónde van a estar para que el resto de rivales no se apunten. Ya sabemos que en ese WRC2 pues puntúan 7 rallies, pero el campeonato tiene muchos más, el doble. Así que tienen que ir eligiendo carrera a carrera donde acaban apuntándose y puntuar. Va a empezar en Canarias, donde el año pasado fue tercero en ese apartado del ERC y de no ser por un pinchazo incluso podría haber ganado, y ahí arrancará la aventura de un Alejandro Cachón que luego pues quién sabe si le vemos repitiendo rallies que ya ha corrido, porque en 2023 corrió el Mundial con el C3 Rally 2. En ese momento corrió Portugal, Cerdeña, Croacia, también estuvo presente en Grecia. Vamos a ver dónde va Europa Central, por dónde van los tiros este año. Seguramente alguno lo repita, pero como decimos de momento, no ha querido dar pistas de todo ello. Más allá de esto, más cosas que hemos conocido estos días. Arrancaba el Supercampeonato de España de Rallys este fin de semana en Lorca. No lo va a hacer, por las lluvias han decidido aplazar la prueba 2 semanas más, así que va a ser el fin de semana del 21 de este mes de marzo cuando arranque el Supercampeonato de España de Rallys. Aún le queda un mes, por ejemplo, el Campeonato de Asturias también para arrancar. Sí que lo hace este fin de semana el de Rally Sprint en Panes, luego tendremos un protagonista. Y en más temas que sabemos ya, pues por ejemplo el programa de Esteban Ballín ha adquirido un Dacia Sandero para correr tanto el Volán Fapa en Asturias, cuyo premio es una temporada en la Clio, como la Dacia Sandero EcoCup a nivel nacional. Charlaremos con él ahora en unos segundos, pero antes también hay que anunciar otro programa que ya conocemos, y es que Pistolo, Pablo Fernández Pistolo, va a estar este año en el Desafío Peugeot. Va a correr finalmente el Desafío Peugeot con un 208 Rally 4 que acaba de adquirir a Sport Sanyu. Vamos poco a poco, con protagonistas, y empezamos con el primero que tenemos al teléfono, que nos saluda desde Colunga. Esteban Ballín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Has anunciado ya los planes para esta temporada, cuéntanos. Pues sí, la verdad es que nos costó un poco de trabajo cerrarlo todo, pero bueno, pero por lo menos ya está en marcha. Vas a estar en el Volán Fapa y en la Dacia a nivel nacional, o sea que vas a estar con el Dacia en los dos trofeos, digamos. Sí, la verdad es que creo que es una oportunidad muy buena el poder usar el mismo coche en los dos campeonatos y bueno, por lo menos vamos a empezar los dos campeonatos. Luego ahí hay un problema que nos coincide una carrera, la cuarta de cada campeonato coincide, entonces bueno, pues en esa carrera pues habrá que decantarse o por uno o por otro, pero en principio vamos a empezar los dos. Bueno, ahí va a ser también en función de cómo vaya cada campeonato. Sí, me imagino. A ver, aquí digamos que se entrecruzan varias cosas, ¿no? A mí la verdad es que me apetece más hacerla nacional, pero es verdad que el premio del Volán Fapa es mucho mejor. Entonces, pues bueno, vamos a hacer las dos. Al final es un coche. La ventaja es que es un coche con unos costos de mantenimiento y de hacer correr muy, muy, muy bajos. Entonces, pues bueno, no supone un esfuerzo muy, muy grande hacer una carrera más o una menos. Entonces, pues bueno, vamos a aprovechar ese tema para empezar los dos campeonatos. Has dado con una de las claves de la Copa, y tú que has tenido ya coches de todo tipo, ¿qué te esperas? Es verdad que aún no las has podido usar, pero ¿qué te esperas en cuanto al mantenimiento del Dacia? ¿Cuánto puede ser de diferente a lo mejor a lo que vienes acostumbrado? Bueno, al final es un coche de serie, ¿vale? Entonces, creo que la principal diferencia es si hablamos de un coche de serie o de un coche de carreras. Entonces, al ser un coche con mecánica de origen, el mantenimiento se reduce muchísimo hasta... Mira, podemos establecer una comparación. Tú para revisar el coche entre carreras, digamos, de un rally a otro,
Un coche con mecánica de calle puedes echar aproximadamente entre limpieza y revisión y demás. Hablo de rallies en los que no haya ninguna rotura, ¿no? Quiero decir que todo vaya en orden de marcha para ponerlo en orden de la siguiente carrera, pues puedes echar unas 3 horas o 4 de trabajo aproximadamente, ¿vale? En un coche de carreras, en un Rally 5, en un Rally 4, en un eso, pues esas 4 horas se multiplican por 3, ¿no? Entre carreras, pues necesitas echar pues unas 10, 12, 14 horas, dependiendo, ¿no? Entonces creo que ahí ya se resume muy fácil la diferencia entre uno y otro. Prácticamente un coche de estos, prácticamente es simplemente el mantenimiento de frenos, o sea, es simplemente discos y pastillas. En cuanto a la decisión final de correr la Dacia, ¿por qué te ha motivado un poco el cambio? Venías de correr con el Suzuki, habías sido además campeón de España en esa categoría con el coche, estabas más o menos contento, pero ¿qué te motiva a hacer el cambio de vehículo y en este caso meterte en las copas? No, más o menos contento, no, la verdad es que estaba muy contento. Pero el año del Suzuki fue un año de estos digamos que me coinciden de vez en cuando, se me alinean los astros y puedo correr con algo que no está en absoluto a mi alcance económico. ¿Me explico? Ya me va pasando en varias ocasiones a lo largo de mi carrera que a veces, por la razón que sea, pues surge un programa que puedo hacer con algo que en condiciones normales yo no me podría permitir de ninguna manera, ¿no? Entonces el año pasado fue un poco eso. Eh, ¿Qué pasa? Que bueno, una vez que cumplimos, bien es cierto que cumplimos los objetivos que teníamos a 2 años en el primer año con el coche, ¿vale? Entonces, pues bueno, fuera ya de ese paraguas que teníamos para el primer año de programa, yo no puedo hacer correr un coche así, ni juntar el presupuesto para hacerlo correr sin tener premios por carrera de una copa, etcétera. Entonces, bueno, al final es un poco la vuelta a la realidad, vamos a decir, ¿no? Lo del año pasado fue un poco un sueño de una noche de verano y entonces después despiertas y vuelves a lo que la cartera te permite pagar, ¿no? Y en ese momento en el que ves que las cuentas son complicadas es cuando, evidentemente, ves el premio del Volant Fapa y ves los premios por rally de la Dacia y, hombre, todo cuadra. Sí, hombre, los premios, la verdad es que los premios, en cuanto a coste por carrera y demás, son casi más equilibrados los del Volant, dejando aparte el premio final, me refiero, ¿eh? Pero el tema es que es una copa con un coste de participación muy bajo, porque aquí hay una clave fundamental, que es el neumático de calle, ¿vale? O sea, el neumático de calle es una clave fundamental para que las carreras sean asequibles. Yo adoro los neumáticos de calle en los coches de correr. O sea, soy súper fan de correr con neumáticos de calle. O sea, yo prohibiría neumáticos de correr hasta lo que no sea un Rally 2. Todo por ahí, de ahí para abajo tenía que ser todo neumático de calle. Porque realmente no tienen, o sea, se agarra menos, vamos más despacio, no pasa nada. O sea, no hay nada, no hay ningún problema más. Pero el hecho de utilizar neumático de calle divide el presupuesto por menos de la mitad. Siempre, en cualquier categoría. O sea, da igual el tipo de coche. De usar neumático de calle a usar neumático de correr, el neumático de correr multiplica el presupuesto siempre por 2, 2,5, por 3 incluso. Entonces, pues el hecho de que las dos copas se hagan con neumático de calle, encima tenemos la gran suerte de que se van a hacer con el mismo neumático, la Dacia Nacional y el Volant, pues hombre, es que nos lo simplifica todo tanto que es una posibilidad muy buena de compatibilizarlo todo. Has adquirido el Dacia que la temporada pasada usó Hugo Rodríguez, otro asturiano. Exactamente, que era propiedad de Auto de Dos Sports, sí señor, ese coche. Sí, porque, a ver, obviamente valoramos la posibilidad de montar porque no había ningún coche en venta, realmente. Entonces, lo valoré, pero si algo que aprendí en estos 32 años que voy a hacer compitiendo es que siempre que se pueda evitar, hay que evitar montar un coche de cero. O sea, siempre que se pueda evitar, o sea, es algo de lo que hay que escapar. Entonces, en cuanto apareció el coche en venta, en cuanto vi el anuncio, dije, pues es la ocasión. Dejando aparte que el coche está en un estado impecable, el coche del año pasado hizo muy buena temporada sin ningún problema, sin ningún accidente, etcétera. El coche está muy bien. Pero aparte es que, o sea, es cogerlo, traerlo y el coche está para usar. No hay, ya está. Cero complicaciones, ¿no? Así que nada.
También en cuanto a lo que es la temporada, empieza la Dacia Nacional en Narón, la Dacia en Asturias, el Volán empieza en Picos. ¿Vas a probarlo antes, entiendo? Tengo intención, sí, pero todavía no sé exactamente cuándo. Estoy mirando a ver qué podría hacer antes de... Me gustaría estar en Tineo, pero tengo que mirar a ver porque por fecha es muy cerca de Semana Santa y bueno, no sé cómo lo voy a tener. Si puedo, estaré en Tineo. Además que ya sabemos que en cuanto a lo que es el premio asturiano, es que es un premio de la leche. O sea, poder ganar y saber que tienes una temporada con el Clio es un paso adelante para la gente joven y para ti es lo que hablabas antes. Es otra oportunidad de volver a ponerte en un coche a un coste muy asumible. Bueno, es que, a ver, nosotros ganamos 2 Volanfapa cuando el premio, digamos, gordo era solo para pilotos juniors. Entonces, en esta ocasión se decide abrir a todos, pues bueno, más razón para intentarlo, ¿no? Evidentemente, esto hace un poco de foco de atracción y va a atraer a muchos pilotos y de mucho nivel, ¿no? O sea, el Volanfapa va a estar este año muy, muy difícil, pero bueno, estará difícil para nosotros y para los demás también. Entonces, pues hay que intentarlo. Ya ha dicho Piru Castro que se viene a correrlo. El otro día hablábamos con Hugo y nos decía que la intención era o Dacia otra vez o en el caso suyo pues el Volán, que le gustaba incluso más el Volán. Bueno, va a ser una temporada de mucho nivel por lo que tú decías ahora y seguramente superemos la decena de coches, que me parece una cifra muy, muy, muy buena. Sí, yo más o menos haciendo repaso mental, ya daba por o sea, creo que daba por seguros 9. Entonces, ten en cuenta que estamos a primeros de marzo, no vamos a empezar hasta finales de junio, con lo cual sí que creo que pasaremos de 10. Yo estoy convencido que pasaremos de 10, sí. Estábamos hace unos días en la presentación de Renault ahí en Madrid y hablaban del Volán Fapa y precisamente te ponían como ejemplo y hablaban un poco del nombre de, digamos, de la importancia que era para una prueba, un gran campeonato como el Volán, tener gente como tú, que ha corrido a nivel nacional, ha sido importante, sabe lo que es el tener mucho ritmo y rápido, porque si la gente joven va rápido y está más o menos cerca de ti, quiere decir que tienen un nivel para seguir progresando. Lo que pasa es que este año es lo que decías tú ahora, es un año más donde el premio gordo no es el junior, sino que es en general para el que gane. Así que no solo va a ser gente joven, y tú ya lo sabrás, hay gente, vamos, de todo tipo que va a pelear por ganarlo. Claro, y me parece, o sea, me parece bien. Es decir, yo entiendo las dos perspectivas a la hora de premiar una copa, ¿no? Entiendo la que se tenía hasta ahora y de hecho yo estaba corriendo con ese reglamento de que solo se premiaba a los jóvenes y me parecía bien, ¿eh? No tal. Pero entiendo también esta forma, quiero decir, entiendo que es una manera de traer pilotos incluso de otras comunidades a correr el Volanfapa y de esa manera que pues que la copa tenga más nivel también, ¿no? Entonces creo que va a ser un revulsivo y que sirve para que realmente los juniors que haya, pues que realmente se vean, digamos, en la obligación de mejorar y de aprender y de acelerar, ¿no? Por ir terminando, veíamos hace unos días, creo, el Suzuki en un remolque, o sea que ya lo has vendido, no ya no lo tienes, vamos. Sí, sí, hice una operación logística de una eficiencia absoluta que fue trasladar el Suzuki a Madrid a su nuevo propietario que venía a recogerlo desde Mallorca y ese mismo día cargar el Sandero y traerlo para no hacer viajes en vacío como hacen los camiones de Casintra. Pues en el mismo día bajé el Suzuki y traje el Sandero. Efectivamente, el 2x1. Oye, el Lacia este año también tiene tierra, ¿eh? No sé si te lo has pensado, te has animado o lo has echado un ojo, pero después de la experiencia el año Bueno, pasado con el Suzuki... a ver, este año no me va a dar tiempo, o sea, haciendo las dos, las dos, las dos copas no va a ser posible, pero bueno, me parece estupendo, quiero decir, cuanto más posibilidades haya para un mismo coche, pues mucho mejor. Pues nada, Esteban, gracias como siempre. A ver si te vemos en Tineo y si no puede ser pues un poquito más adelante, pero ya hay ganas de verte con ese Dacia. Tengo ganas ya de empezar con él y de sacar conclusiones y al final importa poco las prestaciones del coche porque lo que importa es que haya competitividad y que sea duro de ganar, ¿no? Eso es lo que hace que sea divertido, así que creo que lo vamos a pasar bien este año. Pinta un año muy bonito dentro del Volán. Esteban, gracias. A vosotros. Ser Motor con Martín Gago.
Esteban Ballín, que esta temporada va a estar con un programa doble, tanto en el Volán Fapa como en la Dacia Sandero Eco Cup nacional, con ese nuevo Dacia que ha adquirido después de vender el Suzuki Swift. Así que ahí tendremos un aliciente importante. Esteban Ballín, como siempre, rapidísimo, que ha ganado ya el Volán Fapa un par de veces y que va dispuesto a ganarlo otra vez. Lo que pasa es que sabemos que el premio este año sí que es importante porque es correr la temporada que viene con un Clio en la Copa Nacional. Así que ojalá le vaya bien en un Volán Fapa que está cogiendo una pinta espectacular. Hablamos ahora con otro piloto que también ha hecho cambio de montura, porque se ha pasado de un Peugeot 106 Rally, espectacular, la verdad que ese coche daba gusto verlo, a otro Peugeot. Lo que pasa que entre un coche y otro vamos a dejarlo en un par de décadas de diferencia por lo menos. Tenemos al teléfono a Pistolo, que acaba de comprar ese Peugeot 208 Rally. Pistolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Que te pillamos además viniendo de coger ese Peugeot. Sí, paramos ahora a comer y a repostar y a estirar las piernas. Ya estamos en España ya. A comer. Te iba a decir que a comer sí. en la península porque, claro, has cogido el coche fuera. Sí, fuimos a Portugal a buscarlo. Al final compramos coche nuevo porque barajamos varias posibilidades y era la mejor y estrenamos y es un coche nuevo. Habéis ido a Sport Sant Joan a por ese Peugeot 208 Rally 4. Bueno, vamos por partes. ¿Qué te han contado allí del coche? ¿Qué has visto en las instalaciones? ¿Cómo ha sido la recogida del coche? Pues muy bien, nunca estuviera allí. Es mi primera vez que estaba en Portugal y tienen una envergadura aquí montada que si Hyundai, Citroën, Peugeot, ahora tienen Toyota también, que yo no lo sabía. No, tienen aquí una feria bastante buena. ¿Te has decantado por coger un Peugeot 208 Rally 4 para correr qué? Cuéntanos, porque claro, hay varias opciones. Sí, bueno, lo principalmente es correr el desafío, hacer las 5 pruebas del desafío, si se puede todas. Y queríamos correr en Asturias también, a ver si podemos hacer, aunque fuera el campeonato de rallies, aunque no sé, porque va a estar complicado estar en Tineo, porque es justo una semana después de Córdoba y queremos probar el coche a salir ya en Córdoba. Entonces, no sé, yo creo que las Asturias más o menos vamos a ir viendo a ver cómo coinciden las carreras con las del desafío. Vamos por partes. Has hablado del desafío que empieza ya en nada, está a la vuelta de la esquina. Tú decías precisamente ahora Sierra Morena, es un calendario de 5 pruebas: Sierra Morena, Rías Baixas, Princesa de Asturias, el Drag de Cataluña y la Nucía. Aquí hay tierra. Ya, sí. El kit de tierra todavía no lo compramos porque como hasta el Princesa, que es en septiembre, no hay nada, vamos a esperar a comprarlo y a ver cómo van las cosas, pero si las 2 primeras carreras se nos da bien, compraremos el kit de tierra y correremos en tierra también con él, sí, porque luego el rack, claro, es mixto, me parece. Eso es. Entonces, bueno, vamos barajando sobre la marcha, pero bueno, nuestra intención es correr tierra también. ¿Y cómo te ha dado por meterte en una copa en la que sabes que el 40% de los scratches se van a jugar en una superficie que no es la tuya habitualmente? Ya, por cambiar de aires más que nada, porque llevamos tanto tiempo corriendo en Asturias, entonces queríamos un poco salir al Nacional a probar y la copa esta es mixta, pues mira, qué mejor que probar ambas superficies. ¿Qué experiencia tienes en tierra tú? Bueno, iba a decir tercero, pero bueno... El test de la micra, por lo menos, ¿no? El test de la micra. Sí, eso te iba a decir. El otro día que fuimos a los micras, al Solo Micra ahí en Valencia Don Juan, fue lo único que anduve en tierra. ¿Qué tal? ¿Te gusta, por lo menos? Sí. No tiene nada que ver con el asfalto, pero bueno, el coche va todo el día derrapando, pero bueno, eso tampoco me preocupa mucho. Es un calendario de 5 pruebas, donde decíamos que 3 son de asfalto, una de tierra, que es el Princesa, y otra que es mixta, como es el Rack. Todas fuera de Asturias, salvo el Princesa, que al ser tierra, pues tampoco la conoces. O sea que realmente vas a tener 5 pruebas de cero. Sí, ese es el único problema que el calendario es pruebas de fuera y de lejos, que más que nada para viajes, para hoteles, coches de alquiler, que se sube un poco bastante el presupuesto, pero bueno, por lo menos vamos a probar este año y a ver qué pasa. Si para el año que viene no se puede, pues no se puede. También por ir conociendo más detalles de la idea que tienes. Hablabas antes de correr la Peugeot Rally Cup Ibérica, perdón, el desafío Peugeot, que también está la opción de la Rally Cup Ibérica, que mucha gente lo combina. Sí, pero el problema es que la primera de la Ibérica es tierra y es en Portugal. Luego, por ejemplo, 2, Princesa y Rías, coinciden y la última creo que es Madeira o algo así. Sí. Es que ya se va de presupuesto con la compra del coche y ahora el kit de tierra y más carreras fuera en Portugal, ya es demasiado. Entonces este año no quiero tampoco
metémoslo todo de golpe y vamos a hacer eso, el desafío, y luego, pues, si se nos da bien y podemos seguir en correr las dos, pues oye, mire, se corren. También hay que tener en cuenta que tu experiencia previa con el 208 fue en Llanes, donde te fue genial. Es verdad que el rally lo conocías, pero bueno, has demostrado que el nivel de los de arriba lo tenías. Sí, y el coche me gustó más de lo que esperaba. Ese fue el problema, porque ya decidimos cambiar al 106. Que el coche, que no tiene nada que ver al 106, pero que es un coche que se conduce muy bien, vaya, y además te da sensaciones conduciendo. Es que en cuanto a conducción, probablemente sea lo opuesto a lo que estabas acostumbrado. Sí, porque no tiene nada que ver, pero en cuanto andas con él, al ser un coche moderno, piensas que tienes un coche bueno y coges uno moderno y ya te das cuenta de que lo moderno es todo mucho mejor, vaya. Te ha dado pena, imagino, ¿no? También deshacerte del 106. Sí, da pena porque llevo muchos años con él, pero hay que intentar abrir metas diferentes y cambiar los de aire. Efectivamente, un concepto de coche muy diferente, salto al Nacional, bueno, una aventura de las chulas, de las bonitas. Lo que pasa es que vas a tener que tener tiempo libre y bastante, porque sabes que entre viajar, reconocer tramos, luego volver, la mecánica. Ya, es que para encima Córdoba, que está como ahí un poco alejado de todo. El primero ya, para empezar ya hasta a 8 horas de aquí de Asturias, no sé. Vamos a ir poco a poco y a ver qué pasa. ¿Has vuelto a probar el coche desde Llanes o todavía lo tienes sin volver a subirte en él? No cogí más nada desde Llanes. Cogí el 106 cuando lo vendí y nada más. Y nada más, y poco más. Y nada más, sí. Este de los 208 no anduve más con él, ¿no? ¿Cuándo lo estrenamos, el 208? Pues no lo sé, porque todavía no tengo ni matrículas ni nada y ni papeles, entonces primero que me manden todo esto los portugueses y dejarlo en regla antes de... Si pudiera ir al Bierzo, sí iría, pero no sé si me llegarán los papeles. Vamos, que es nuevo del todo, o sea, esto no tiene ningún margen de duda, o sea, lo vas a estrenar al 100%. Sí, de todo nuevo. Hablabas antes de pensar y elegir el coche en cuanto a si es nuevo, usado. ¿Por qué te decantaste por uno nuevo? ¿Qué diferencia viste o qué planteaste que venía mejor a la hora de hacerte con el coche? Porque los precios más que nada, porque tienen los que son usados, no sabes cómo están, a no ser que sean de alguien conocido, y te piden tanto o más que uno nuevo, pues no había duda, nuevo. Lo único que el nuevo que había que esperar. Pero bueno, era una cosa que no me importaba mucho porque ya se tomó la decisión el año pasado, así que con que tuviera para marzo me valía. Entonces... Porque lo hablamos en Llanes, yo recuerdo que te preguntaba al acabar el rally la experiencia y decías que te había gustado más de lo que te hubiese gustado que te gustara, valga la redundancia, porque te había obligado a pensar en futuro. En ese momento ya te calientas, o sea, tú ya lo piensas en Llanes, ¿no? Cuando estás en el coche y lo pruebas, en ese momento mismo dices, ostras, igual hay que... Sí, te calientas, pero primero hay que echar números y si vendo esto aquí, saco esto y pido esto y me ayudan los otros, y no... Hay que echar muchos números y es la putada para comprar estos coches. ¿Ya tienes a Lucía mentalizada? Sí, Lucía ya se mentalizó ya cuando el 106. Bueno, también es un cambio importante, imagino, ¿no? De la derecha de un coche como este al otro. Sí, más que nada el otro hacía mucho ruido, este ya hace menos ruido y un coche que vas como si fueras más, como te da más seguridad, como vas más empozado y es el coche más grande, el otro vas como encima de la carretera como si fuera un kart. Transmite mucho más el otro que este, y a la hora de seguridad da mucha más seguridad este que el 106. Pues nada, te quedan, te iba a decir 2 meses, no, 1 mes para el Sierra Morena, o sea que ojalá lo puedas estrenar antes para hacerte un poquito a él y adaptarlo, pero nada, que en 1 mes arranca todo. Sí, 1 mes pelado, sí, porque ya primeros de abril, si no pasa nada raro, así que sí, vamos un poco justos de tiempo. Que además se da la peculiaridad de que habrá gente que venga del europeo a correr con Rallys 4, o sea que vas a tener ahí, bueno, una gran cantidad de coches con los que medirte en tiempos. Sí, eso confirma. Al ser RC vendrán muchos de fuera, supongo, así que va a ser un poco complicado el tema. Pero bueno, no vamos a comernos la cabeza con intentar hacerlo bien y vamos a rodar y a que funcione y salga todo bien. Pues nada, gracias como siempre, Pistolo, hablamos. Gracias a ti, chao. Ser Motor, con Martín Gago.
Dejamos por ahí a Pistolo y hablamos ahora de lo que tenemos este fin de semana en Asturias, porque arranca el campeonato en el Principado de Rally Sprint, con ese Rally Sprint de Panes que arranca ya este viernes con esa salida protocolaria y el sábado va a tener 3 pasadas al ya mítico tramo porque es la 6ª edición de la prueba. En total van a ser unos más de 60 inscritos, 64 ha cerrado finalmente la organización, y para conocer cómo llevan el trabajo estos meses y qué vamos a tener de novedades durante estos días en ese Rally Sprint de Panes, tenemos al teléfono a uno de sus organizadores. Daniel García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. No queda nada para que arranque este viernes esa salida protocolaria, el sábado las 3 pasadas a ese tramo cronometrado, con ganas imagino ya de que llegue todo, ¿no? Después del trabajo estos meses. Sí, sobre todo de que llegue, porque después de tanto tiempo estar preparándolo, pues oye, tienes ganas de ver que el esfuerzo tiene resultado. Efectivamente, que además habéis cerrado ya esa lista de inscritos, ¿cómo ha ido? Pues bastante bien, mejor de lo esperado. Tenemos 64 coches, para ser la primera del año, que siempre les cuesta un poquitín más arrancar. La verdad que muy contentos con 64 vehículos. La verdad que para nosotros es suficiente, porque para la infraestructura que tenemos en el pueblo pues no teníamos tampoco mucho más espacio para poder hacer asistencias, entonces entre 60 y 65 coches para nosotros es ideal. He visto yo la imagen del plano de la asistencia. Hombre, a nivel logístico, si se apuntan 10 más, va justito ya, ¿eh? Sí, si se apuntan 10 más, tendremos que partir y hacer 2 parques de asistencia. Esa era la cosa. Entonces, evidentemente, pues bueno, la cifra buena para mantenerlos todos juntos, organizados y sin problemas. Sí, así no separamos a nadie, está todo centrado en el mismo sitio, ¿sabes? Y porque en el momento que lo partes en 2, pues oye, un parque siempre va a quedar con menos coches que otro, va a estar en otro lado diferente, entonces como que lo desvirtúas un poquitín y así está un poquitín más junto todo. En vuestro caso es ya la 6ª edición de este Rally Sprint, va poco a poco cogiendo ya solera. ¿Cómo ha sido el trabajo de estos meses hasta poder llevarlo a cabo este año, una nueva edición? Bueno, pues la verdad que este año fue todo, la verdad, un poco a prisa y corriendo, no teníamos pensado hacerle, al final se aventuró todo así rápido, decidimos hacerlo, los patrocinadores nos dijeron que sí, que para adelante, que venga, que había que hacerlo. Y pues con muchas ganas, como siempre, ya lo vas organizando un poquitín mejor porque ya lo tienes rodado de años anteriores y es un poquitín más fácil, ¿sabes?, trabajar sobre lo que ya tienes hecho del año anterior. Y nada, con muchas ganas, con unos buenos patrocinadores que tenemos, y gracias a ellos pues podemos hacerlo. Que además en vuestro caso, por la zona en la que estáis, imagino que os nutrís tanto de gente de Asturias como de Cantabria, ¿no? Sí, nos ayudan de los dos lados. Digamos que mitad y mitad. La mitad del equipo viene de Asturias, y la otra mitad, bueno, un poco menos de la mitad de Cantabria, porque, a ver, nosotros nos ayuda muchísimo la escudería Villa de Llanes, que es la que nos hace la carrera, prácticamente el 90% de la carrera lo hacen ellos, y pues una escudería como son ellos siempre tienen la posibilidad de traer gente de muchos sitios diferentes a ayudarte, ¿sabes? Si no fuera por ellos, esto es imposible de hacer yo solo. Estábamos viendo también por redes sociales estos días los nombres de los pilotos que iban a tomar la salida. Bueno, en cuanto a nombres y gente que vaya a venir a buscar esa victoria, bueno, ha quedado una lista muy apañada, ¿eh? La verdad que sí, que hay una lista bastante curiosa. Hay buenos pilotos, variedad, muchos tipos diferentes de coches, R5, Mitsubishi, R4. La verdad que pasó la primera carrera del año, que suele ser un poquitín así floja, como si dijéramos, y yo estoy muy contento. Lo que no falla además es gente que prácticamente es de allí, de casa, como veíamos también a Freddy Tamés y mucha gente de Llanes, que evidentemente toma la salida. Sí, de la escudería Villa de Llanes tenemos muchos, está Freddy Tamés, está Luis Vega, hay muchos, gente que sigue en el Campeonato Asturias, otros como tipo Ordóñez pues que vienen a modo test, gente de Cantabria también que les queda cerca y se animan a venir. La verdad que está bastante bien. Efectivamente, porque es que entre los nombres que comentábamos antes está el de Alberto, que va con el C3, ha hecho test estos días y va a estar allí, bueno, pues sumando kilómetros antes de que arranque el Cera, es uno de los nombres importantes que viene a la prueba. Sí, pues yo creo que lo afrontará a modo de test para el Cera, una carretera buena que conoce y que ya años anteriores, yo creo que Alberto ganó aquí en tres ocasiones, yo creo que ganó sí. Alberto aquí, lo conoce bien. Y oye, es una carretera que le gusta, y a nosotros nos encanta que venga, claro. Oye, por destacar una de las cosas chulas que tiene la prueba, que son varias, pero la salida que hacéis en este caso el viernes, la ceremonia de salida ahí en el parque, bueno, es una de las cosas atractivas también, ¿eh? Sí, es por ponerle algo a la gente, que queden en el pueblo, luego cenaremos allí, habrá unos puestos allí pues si la gente quiere cenar, tomaremos algo. Manera de vestir un poco la prueba, que haya algo de ambiente antes de la carrera y, ¿sabes?, poder
que los negocios, sobre todo los negocios locales o algo, tengan un poquitín, porque al fin de cuentas tú haces eso, una prueba de estas también pensando un poco en la gente que te ayuda y te pone la pasta, ¿no? ¿Sabes? Los locales, los comercios, pues tú intentas que en una época en la que aquí habría poco movimiento de personas, intentar acercarles un poquitín, pues eso, que trabajen un poco, que haya movimiento, que el pueblo se vea gente, estas cosas. En cuanto a lo que es en sí el tramo, ¿hay alguna novedad o es lo de los últimos años? El tramo es igual que el del año pasado. Anteriormente se hacía en el otro sentido, con una variante al principio del tramo. El año pasado ya lo cambiamos, lo hicimos en sentido inverso, desde la zona de Colombres a la zona de Panes, y con una variante al principio de 1,5 kilómetros así al principio nuevo. Y este año va a ser igual que el año pasado, no cambiamos nada este año. Para la gente que nos esté escuchando y no haya ido todavía nunca ya a Panes a la prueba, ¿dónde le recomendamos ir para colocarse, para verlo, para tener un acceso bueno? Pues mira, tema de accesos, la primera parte del tramo es la única que tiene accesos. Digamos que hasta el pueblo de Villanueva tendrías accesos por Colombres, por Noriega, por Bojes. Esa sería la zona más accesible a la hora de llegar con el coche. A partir de Villanueva, el único acceso que hay es desde el pueblo del Mazo por una pasarela, pero hay que pasar andando. Es el único acceso que hay. O sea, de Villanueva a Siejo solo habría el acceso por Bueyes, por una pasarela de pescadores, que tendréis que dejar el coche a un lado del río y cruzar por la pasarela a verlo al otro lado. Es el único acceso que hay a partir de Villanueva. Accesos para cruces y en coche tienen que ser los primeros kilómetros, hasta el pueblo de Villanueva. Pues ahí está esa información de servicio para la gente que no ha ido nunca. Tramo muy bonito, con zonas espectaculares de ver las cosas como son. Y animamos a la gente que no ha acudido todavía nunca a ese Rally Sprint de Panes y a lo mejor no conoce la zona, que acuda y que vaya porque está bien, ¿eh? Sí, es una zona guapa, oye, y los que no vinieron, pues que vengan, así lo conocen, ¿verdad? Hombre, y que reserven para comer y esas cosas, que hagan gasto. Claro, no, aquí no hay problema. Les haremos un hueco, sin problema. Sois los primeros del 2025, inauguráis el Campeonato de Asturias de Rally Sprint, pero me dices antes que estuvisteis a puntito de no hacerlo. ¿Qué os ha pasado este año para estar ahí dudando hasta el final? Bueno, pues un cúmulo de cosas, de tiempo, de gente, pues que hay algunos te pueden echar una mano, otros no, ya sabes cómo va esto, pero bueno, al final los patrocinadores querían que se sacara adelante y nos apoyan a muerte, así que, pues nada, seguimos con ello. Pues eso que va a ser este próximo fin de semana, la ceremonia de salida el viernes, evidentemente el sábado ya toda la acción. Pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por llamarnos, un poquitín de visibilidad al Rally Sprint, se agradece, la verdad. Que vaya bien. Muchas gracias. Sintonía de Fórmula 1, Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Martín. Bueno, hemos tenido ya la semana de test previos al primer Gran Premio de la temporada, que va a ser Australia. Siguen pasando todavía cosas porque hay equipos por ahí pendientes de sumar kilómetros, gente, test de neumáticos, filming days e historias. Pero bueno, como decimos que ahora ya la siguiente acción que veamos van a ser los libres del Gran Premio de Australia. Efectivamente, que serán el día 14 de marzo y si los queremos ver, sobre todo los primeros, va a haber que madrugar bastante. Bueno, trasnochar, eso ya. Bueno, también, eso ya depende de cada uno, pero bueno, yo ya desde mi edad ya me echaré en la cama pronto y me levantaré también pronto, en la madrugada. ¿Qué sensación te dejan los test? Quiero decir, han pasado ya unos días y hemos visto declaraciones de mucha gente, análisis de todo tipo. Sí que parece que McLaren es el coche a batir y a partir de ahí, bueno, no está tan claro, ¿eh? Bueno, a ver, yo creo que cada uno fue a su propio interés, por decirlo claramente. No me dio la sensación de que ningún equipo fuera descaradamente a buscar un tiempo rápido por vuelta o a ir excesivamente descargado, aunque bueno, se comenta que Carlos Sainz con el Williams, que logró de todos los días el mejor crono en la pista de Bahrein, pues sí, que los Williams iban muy descargados. También en cierta medida es lógico porque a ellos les interesa acaparar titulares, tienen nuevos sponsors, la escudería tiene que retomar una línea ascendente después de lo caótica que fue para ellos la temporada pasada con tantos accidentes, y después el resto de equipos creo que sobre todo estuvieron tomando referencias, tomando datos y bueno, sobre un monoplaza que ya es con una construcción muy conocida porque hay una estabilidad
en el reglamento, pues ver determinados pormenores que hayan podido introducir en el monoplaza, cómo le resultaban en pista. Estoy de acuerdo contigo que el equipo que más audacia, en cierta medida, en el diseño de lo que hemos visto, sobre todo en los cambios en geometría de suspensión y en determinadas zonas del monoplaza con notables cambios aerodinámicos, es McLaren. Y como suele ser habitual en ellos, porque así lo hacen también en las sesiones de entrenamientos libres durante la temporada, en los grandes premios, no enseñaron del todo su potencial. Ellos probaron lo que consideraron oportuno y sacarán sus conclusiones y a partir de ahí ya veremos a ver cómo rinde, pero tiene buena pinta el McLaren. También tiene buena pinta el Ferrari. Mercedes no quiere echar las campanas al vuelo porque también las temperaturas a las que se rodó en Bahrein no fueron muy elevadas y ya sabemos desde la temporada pasada que en condiciones, digamos, de temperaturas bajas, el Mercedes rinde bien, ¿no? Antonelli ha hecho un buen papel, manteniendo buenos ritmos, buenos tiempos. Está también él muy contento por la ayuda que le está prestando su compañero George Russell. Y después, queda por ver el rendimiento real de Red Bull, que, bueno, tuvieron problemas a lo largo de los 3 días de test. Verstappen es capaz de domar a la máquina. Veremos a ver Liam Lawson también, si esa referencia que tiene a su lado no es una losa para él y al contrario supone un estímulo y le ayuda a progresar. Y después también va a estar muy disputada, digamos, la segunda división de la Fórmula 1. Alpine parece que va por el buen camino. Williams, bueno, vamos a atenernos a lo que hemos visto hasta ahora a la espera de que llegue los grandes premios. Aston Martin, pues bueno, quizá en cierta medida nos dejó a todos un poquitín con la incógnita de saber cuál es su rendimiento real. Yo creo que estuvieron más centrados precisamente en tomar datos, obtener referencias y todos esos datos volcarlos en la fábrica y volcarlos en el simulador para encontrar una correlación ideal entre lo que recogen en la pista y lo que tienen en la fábrica, de cara a que a lo largo de esta temporada las posibles incorporaciones de novedades que planteen en este monoplaza de 2025 no sean un chasco, no sean un paso atrás, sean un paso adelante, que aunque sea pequeño ese paso, sea notorio, ¿no? Ya el propio Fernando comentó que los mayores cambios en el monoplaza de este año es a nivel aerodinámico, que lo que es el emplazamiento de los radiadores, todos los sistemas, digamos, de cableado que van por dentro de tubos para los sistemas de refrigeración, no hay cambios. Entonces a ellos el rodar más para obtener una fiabilidad, y eso que tuvieron problemas con los sensores y la incomodidad de los dos pilotos con respecto a la ubicación de su asiento, aunque era el mismo del año pasado, pero que a ellos les interesaba más tomar datos, de ahí que fueran, por no decir claramente, de la escudería que menos rodaron, independientemente también de los problemas de gripes y de salud que pudiera tener Lance Stroll y el propio Fernando, que también atravesó ahí un proceso vírico. Con respecto a Haas, puede mantener la línea que ya vimos el año pasado. Sí. Habrá grandes premios donde puedan rendir bien y después, bueno, nos queda saber un poquitín el equipo B de Red Bull, cómo se desarrolla a lo largo de la temporada, lo mismo que también que Sauber, hasta que llegue Aston Martin. Audi. Si tuviésemos que hacer un poco una quiniela, es complicado, ¿eh? Es muy difícil porque lo que hemos visto sabemos que luego tampoco tiene por qué ser exactamente lo que se ve en Australia, pero a ver si coincides conmigo, ¿eh? Primer coche el McLaren, segundo el Ferrari, tercero entre Mercedes y Red Bull, hay que ver, ahí va a gastar. Quinto probablemente sea el Alpine. A día de hoy yo colocaría sexto el Williams porque ha mostrado buena imagen, pero hay que ver. Séptimo Aston Martin y luego pues el final entre lo que ya sabemos que es el Haas y lo que va a ser Audi, Stake, ¿no? Por ahí pueden andar un poco los tiros. Y bueno, hemos dejado de lado el equipo B de Red Bull, que para mí es una incógnita tremenda. Bien, estoy totalmente de acuerdo contigo, solo que digamos que entre Aston Martin, el equipo B de Red Bull y Sauber van a estar ahí entre penúltimo y último. O sea, ¿crees que va a haber mucha igualdad? Sí, sí.
Sí, va a haber mucha igualdad y a día de hoy va a depender mucho de lo hábiles que sean en cada equipo para obtener una buena puesta a punto Sí, en el cada setup, sí. circuito. Más teniendo en cuenta que empezamos en Australia, que es un circuito muy particular, Que un no tiene circuito nada que ver a lo que hemos visto en Bahrein, por cierto. efectivamente, no va a tener nada que ver. Después, en esas fechas del 14 al 16 de marzo, nosotros ya estamos a punto de entrar en la primavera, pero ellos están a punto de salir del verano. Bien, sabemos que es un gran premio donde podemos encontrar un cielo totalmente despejado y soleado, o de repente podemos encontrarnos con lluvias y condiciones adversas en la pista, ¿no? Han hecho algunas modificaciones en el circuito, sobre todo en la curva, aquella derecha para izquierda, donde tuvieron el percance George Russell y Fernando Alonso el año pasado en el Sí. Gran Premio de Australia. Por lo visto una curva tenía los peraltes hacia afuera y otra tenía los peraltes hacia adentro. Y ahora han igualado los peraltes que vayan hacia adentro los dos para que metan el monoplaza adentro y han bajado un poco la altura, porque bueno, eso era una zona crítica. A ver, esto lo comento como un detalle, ¿no? Todos estos circuitos que no son permanentes, siempre en base a la experiencia recogida en un gran premio anterior, pues hay que hacer variaciones porque hoy en día los monoplazas corre mucho, está el efecto suelo y en el momento que ese efecto suelo que les pega a la pista se rompe, los monoplazas salen disparados como una pastilla de jabón en la bañera, ¿no? Entonces todo esto tiene que incidir en la seguridad de los pilotos. En cuanto a noticias de la semana, yo creo que lo más destacable gira siempre en estos días en torno a Aston Martin, porque hay dos nombres propios. Uno es que ya ha empezado a trabajar Adrian Newey, o al menos ya ha ido a la fábrica. Lo de trabajar es relativo, supongo que haya cogido información de lo que hay y estará empezando a ponerse a ello. Y el otro es el de Enrico Caprile, que también tendría que haberse puesto... Bueno, estaba empezando a trabajar, supuestamente, y ahora no va a poder hacerlo hasta julio, pero cuéntalo tú que lo tienes más claro. Bueno, vamos a ver, yo siempre he creído que siendo como es Adrian Newey, él no se iba a meter en una situación donde Que pudieran yo voy a reclamarle decir nada. que yo te decía que lo dudaba, pero mira, al final parece que es Ya, así. bien, no. No, pero yo ya sabes que es tu opinión, pero yo creo que él es bastante legal para Porque no era eso, ¿no? español, llega a ser Entonces, español o italiano y vamos. ya, pues exacto. Entonces yo saliendo de motu propio, no tuvo ningún vínculo con Aston Martin a nivel de trabajo porque sabía que iba a tener a toda la gente de Red Bull pendiente de ello y que le iban a plantear cualquier tipo de reclamación judicial o como fuera. Entonces él tiene un contrato por 5 años y esperó al 1 de marzo, ¿no? Otra situación es la de Cardile, que parece ser que presuntamente ya había empezado a trabajar para Aston Martin. Ferrari presentó una reclamación en un tribunal de Módena, supongo que habrá presentado alguna prueba, ese tribunal judicialmente ha fallado a favor de Ferrari y ha prohibido a Enrique Cardile cualquier tipo de vinculación previa con Aston Martin y que tiene que cumplir a rajatabla el año que tenía en contrato con Ferrari, por el cual si se desvinculaba de la escudería Ferrari tenía que estar un año en barbecho, sin trabajar para nadie, ¿no? Porque es que además desde los departamentos jurídicos de Aston Martin y de Ferrari trataron de encontrar un punto de entendimiento, como se hace muchas veces, ¿no? Para acortar Sí. ese periodo, bien dando una contraprestación económica por parte, pero Ferrari desde el primer momento se negó porque según argumentan, Enrico Cardile ya había empezado a trabajar en Ferrari en el monoplaza de 2026 y disponía en su cabeza de una información muy valiosa y ellos en ningún momento estaban dispuestos a que esa información fuera utilizada por Aston Martin. Así que hasta julio Enrico Cardile no se incorporará a Aston Martin. Eso plantea una serie de contratiempos dentro de Aston Martin porque ya querían tener a Newey y a Cardile ambos trabajando, Newey en el proyecto de 2026, Cardile echando un ojo al proyecto de 2025 y también colaborando en el proyecto de 2026. También está el tema del túnel de viento, sigue en periodo de calibración, se espera que está resultando un poco más complicado de lo que preveían, se espera que a finales de este mes de marzo ese túnel propio ya esté en uso, se va a dedicar al monoplaza de 2026.
Aston Martin durante este 2025 va a seguir alquilando el túnel de viento de Mercedes para trabajar allí lo que vayan a incorporar al monoplaza de 2025. Y después hay una cuestión. Por clasificación en el campeonato de constructores, cada equipo dispone de unas horas de túnel de viento. Tú quedas más arriba en el campeonato, tienes menos horas de túnel de viento. A medida que vas bajando en tu clasificación, dispones de más. Entonces, Aston Martin en estos momentos está ahorrando horas de túnel de viento para utilizarlas más adelante, cuando ya tengan su propio túnel y se pongan a trabajar fuertemente en el monoplaza de 2026. Y después, por parte del que va a ser el motorista de Aston Martin en ese 2026, ya ha habido declaraciones recientes. Están trabajando en la fábrica que tienen en Inglaterra, dicen que están logrando progresos adecuados al plazo de tiempo que se han marcado. Hay que tener en cuenta que los motores de 2026, la unidad de potencia, pero lo que es el motor de combustión, el motor térmico, tiene que trabajar con combustibles sostenibles. En estos momentos, todos los proveedores de combustibles de cada equipo, en el caso de Aston Martin, es la petrolera saudí Aramco, está mandando muchas muestras de todo tipo con diferentes formulaciones, y entonces Honda tiene que probar eso antes de hacer el motor de combustión completo. Lo prueba en un motor monocilíndrico, porque lo que se trata es de que la gasolina que metes en la cámara de combustión explosione toda, no haya un derroche de combustible que no puedas optimizar con la explosión del mismo, porque esto después va a incidir en la carga de combustible que tienes que meter en el depósito para una carrera, ¿no? Entonces, en Honda, digamos que ellos no pueden cuantificar cuánto están avanzando con relación a la competencia, pero en su planning de trabajo sí están notando esos progresos. Aramco sigue mandándoles diferentes fórmulas de combustible para ir optimizando su detonación dentro de la cámara de combustión, y que ellos van a exprimir el máximo el plazo que les ha marcado la FIA a los motoristas para homologar el motor de 2026. Por lo tanto, como empezaron un poco tarde en el desarrollo de esta nueva unidad de potencia, pues van a estirarlo hasta febrero de 2026, el último momento para homologar esa unidad de potencia que va a montar el Aston Martin. ¿No te parece que estamos sabiendo pocas cosas de un 2026 al que le quedan 9 meses para arrancar? Quiero decir que realmente se está sabiendo poco de los coches, de los motores, de todo en general. Es que también eso hay que tener en cuenta, que sobre todo la reglamentación aerodinámica en cuanto a cómo debe de estar concebido el monoplaza, la FIA no lo tuvo clara o no mandó ya un reglamento técnico a ese nivel hasta enero de este año. Los equipos hubieran deseado tenerlo primero, no pudo ser, porque sobre los primeros datos que les facilitó la FIA a los equipos sobre lo que quería a nivel de concepción de chasis y aerodinámica, los equipos hicieron sus simulaciones y dijeron a la FIA: oye, esto que nos estáis pidiendo es delicado, porque estamos pasando de unas fases donde el monoplaza en un circuito va a tener mucha carga aerodinámica, y de repente en determinadas fases, en curva o en frenada, esa carga se pierde, y esto va a ser peligroso para la integridad del piloto. Entonces la FIA tuvo que hacer unos nuevos estudios en base a esa comunicación que mantenía con los equipos, para definir, para afinar mucho más ese reglamento, y que se recogiera una serie de observaciones que los equipos estaban transmitiendo a la FIA. Porque vamos a ver, la FIA cuenta con un equipo técnico que está liderado por Nick Tombazis, que fue director técnico de Ferrari, estuvo allí en los tiempos de Fernando Alonso, pero no cuenta con todos los medios con los que pueden contar los equipos, y sumando todos los equipos, eso está muy por encima de las capacidades a nivel de medios con la que pueda contar la FIA. Entonces necesitan esa comunicación con los equipos. Claro, al presentar el reglamento más o menos cerrado, que a saber si todavía va a haber alguna incorporación, porque los equipos ahora sobre ese reglamento están trabajando y pueden encontrar otras lagunas o pueden encontrar otras, entre comillas, deficiencias. Entonces es lógico que en esta fase en la que estamos a principios del mes de marzo, por decirlo de una manera, todos los equipos están rompiéndose la cabeza, discerniendo por dónde llevar el diseño de su monoplaza, y por supuesto que yo considero que es pronto para que todavía sepamos algo, lo mismo que con los motores, porque bueno, la reglamentación es la que es,
se pretende que el motor térmico dé el 50% de la potencia total y que la parte eléctrica dé ese otro 50% restante, que ahora ya se está modificando un poquito. Va a tener que dar un poco más el motor térmico y un poquito menos, porque el mayor problema es almacenar toda esa energía y sobre todo, digamos, que se pueda utilizar de manera útil, que no la tengas ahí acumulada y después no puedas hacer uso de ella. Hay que transmitirla nuevamente a todo lo que es la parte dinámica del monoplaza. Primero recuperarla y después volver a utilizarla para que se sume a la potencia que te está dando el motor de combustión. A ver, es un brindis al sol estos cambios de normativa de la Federación Internacional de Automovilismo. No quiere decir que estén mal, porque vamos a ver, la Federación Internacional de Automovilismo sabe que una competición con 24 carreras en unos tiempos, bueno, hasta ahora, ¿no?, en que primaba, digamos, la cuestión de emisiones de CO2 y que había que, digamos, que preservar lo más posible, digamos, la generación de ese CO2 por parte de una disciplina del motor, pues entonces les interesaba mantener una imagen, entre comillas, ecológica de su competición, ¿no? Y digo hasta el momento porque estamos viendo que con los cambios que está sufriendo el mundo, pues en estos momentos eso en determinados países, ya que ahora se ven en una posición más dominante, pues pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces, Martín, hay que tener un poco de paciencia. Yo creo que a medida que nos vayamos acercando el verano ya iremos sabiendo algo más y estoy convencido de que ya en el otoño determinadas voces periodísticas que suelen estar mucho más en contacto con los equipos y que tienen sus, digamos, sus clientes, entre comillas, sus voceros, les vayan contando determinadas cosas y entrará también el aspecto de guerra psicológica previa a una temporada, ¿no? Cada uno lanzará que wow, están obteniendo tantos puntos de carga aerodinámica con su diseño o están consiguiendo ya tal eficacia y tantos caballos de potencia con su motor. A ver, sobre el papel se prevé que Mercedes y Ferrari, precisamente por esos años que ya llevan, por todo lo que conlleva, digamos, su potencial a todos los niveles, puedan desarrollar unas unidades de potencia para 2026 que van a estar a un muy buen nivel. Yo no descartaría a Honda, ya tiene una experiencia adquirida, no creo que se encuentre en la misma situación que cuando se metió con McLaren en la era híbrida y tanto contrarió a Fernando Alonso, a McLaren y a todos los seguidores de la Fórmula 1. Audi, vamos, tiene experiencia y tiene conocimiento. Puede plantear más dudas digamos, el matrimonio entre Red Bull y Ford. Y después también el proyecto de Cadillac, de su propio motor, que cuando se incorpore a la Fórmula 1 van a estar con motorización de Ferrari. Entonces, bueno, todavía queda, para ellos está cerca 2026, pero todavía queda lejos porque seguro que se están ahí exprimiendo a más no poder. Y lo último que te iba a decir, hemos tenido ya la Indy también este fin de semana con una victoria espectacular de Alex Palou. Sí, y además en cierta medida inesperada, ¿no? Fue el primer Gran Premio en San Petersburg, como dicen ellos, en el estado de Florida, donde los Cayos. Alex solo pudo clasificar en octava posición. Bueno, digamos que las tandas de calificación de la Indy son peculiares, salen de 12 en 12 pilotos, de cada tanda pasan 6, después esos se juntan en otros 12, los 6 de las dos primeras tandas son los más rápidos, y esos 12 quedan condensados a otros 6, ¿no? Bueno, por circunstancias interviene mucho donde sales en pista, y después si sales de los primeros de tu tanda y haces tu tiempo, pero ya has exprimido tus neumáticos, los que vienen por detrás porque han salido detrás de ti, tienen tu referencia, están muy bien guiados desde los boxes y saben dónde pueden apretar un poco más y quitarte ese mejor tiempo que tenías, ¿no? Decir que en la Indy hay dos tipos de neumáticos, uno muy blando, muy blando, muy blando, y después otro que es el duro, que es la opción mayoritaria para carrera, ¿no? El neumático blando esta temporada lo han hecho ecológico también. Tiene muy poco de caucho y mucho de un látex que sacan de un arbusto mexicano para después hacer el caucho de la rueda, ¿no? Este neumático les está planteando muchos problemas porque no acaban de encontrarle el punto, pero hay que utilizarlo en carrera. O sea, va muy bien para calificación, pero en carrera tienes que utilizarlo al menos durante 2 vueltas, porque no es la opción preferida para una carrera. Es un neumático que se degrada muy rápido y que además después no es consistente, y según el circuito es muy difícil predecir su caída de rendimiento. Bueno, cuento todo esto porque la carrera se produce la salida
como suele ser habitual, y eso que este es un circuito urbano, pero es bastante ancho, hay un accidente, se quedan 3 pilotos fuera, hay bandera amarilla, todos tienen que rodar detrás del safety car y se dan 2 vueltas, que son lo mínimo que les exige la Indy a los pilotos para utilizar ese neumático súper blando, ¿no? Hubo una gran entrada de pilotos que habían salido con el súper blando a carrera para quitárselo de medio cuando pudieran, pues entonces dieron 2 vueltas con el safety car, entraron, hubo un buen aluvión de monoplazas en la línea de boxes y entonces Alex salió a pista 13º. Y bueno, a partir de ahí, con los neumáticos más duros, que es la opción para carrera, fue muy bien guiado por su box, fue administrando el combustible, fue administrando el rodar ahí en el grupo, no perder distancia con cabeza y tener sus opciones, y después entró en boxes, hizo una salida estupenda, hizo una vuelta apenas sin las ruedas en temperatura, por lo cual hizo un undercut a los 2 pilotos que estaban en aquel momento por delante de él, que eran Joseph Newgarden y su compañero de equipo Scott Dixon. Las 10 últimas vueltas fueron trepidantes porque Alex se encontró en pista con un piloto de Junco Racing. Junco Racing es uno de los equipos más modestos de la disciplina. Junco Racing lleva motor Chevy, motor Chevrolet. Digamos que Alex lleva motor Honda y detrás de él estaba Joseph Newgarden a algo más de 5 segundos y Newgarden del equipo Penske lleva motor Chevrolet también, ¿no? Entonces, ese piloto de Junco Racing, Steve Rob Wright, hizo las vueltas de subida para mantener detrás a Alex Palou y entonces, porque le venía muy bien al equipo, estaban chupando cámara para sus sponsors y estaba ayudando a Joseph Newgarden a que se acercara a Alex y llegó a estar a menos de 1 segundo, ¿no? ¿Qué pasaba? Este piloto de Juncos tenía mucho push to pass, que es esa opción que tienen en la IndyCar para que tú puedas tener un extra de potencia y distanciarte o hacer un adelantamiento, mientras que Palou y Newgarden estaban más o menos en 30 y pico segundos de push to pass que tenían cada uno, ¿no? Y Alex no lo quería gastar para adelantar a ese piloto de Junco Racing porque podía necesitarlo al final de carrera para defenderse de Newgarden, ¿no? Bueno, faltando 3 vueltas, adelantó a ese piloto de Junco Racing, entonces rápidamente se distanció, pero justo en ese momento Newgarden tuvo un problema con la parte electrónica de la gestión de su caja de cambios, tuvo que entrar en el modo de seguridad, por lo tanto los cambios eran más lentos, y Scott Dixon, que había ido detrás de él, pudo adelantarlo. Scott Dixon, que es compañero de Palou en Chip Ganassi, tuvo una carrera totalmente buena, pero además es que se le rompió la comunicación con radio a las 10 vueltas de la carrera. Por lo tanto, todo lo que es la estrategia, el consumo de combustible, tuvo que controlarlo él desde el propio monoplaza con la información que tenía en el volante, porque no le podían decir desde el box cuándo tenía que entrar. Eso en cierta medida también favoreció a Alex porque Scott iba por delante de él y a lo mejor en ese caso en Chip Ganassi hubieran dado prioridad por clasificación en carrera a Scott Dixon con respecto a Palou. Pero bueno, quiero decirte, las oportunidades están ahí, o sea, tú puedes estar muy bien dirigido por el box, pero tienes que pilotar muy bien, tienes que ahorrar combustible, tienes que ahorrar neumáticos, correr lo justo cuando es necesario correr lo justo y correr mucho cuando necesitas correr mucho, ¿no? Y eso lo hizo Alex a la perfección, sin cometer ningún error, sin acercarse a los muros. Y bueno, se plantea una temporada de IndyCar bastante interesante. ¿Cuándo es la siguiente? Pues dentro de 2 semanas, en un gran premio que es en una zona resort con campos de golf y toda la cuestión. El año pasado ya se corrió allí y venció a Alex Palou y además con bastante, digamos, solvencia. Lo que pasa que este año, la temporada pasada, el equipo Penske con Joseph Newgarden y, por ejemplo, con Scott McLaughlin, y con después también, bueno, no me acuerdo ahora del tercer piloto, ya le plantaron cara al equipo Ganassi y bueno, en esta carrera no estuvieron arriba ni Andretti ni el equipo McLaren, que esta temporada ya son McLaren con Pato Howard y tal, y entonces, bueno, quiero decirte, cada gran premio es un mundo y pasa como en la Fórmula 1, llegas allí y hay equipos que encuentran mejor la puesta a punto y hay otros equipos que les cuesta más, ¿no? También el año pasado el equipo Penske acabó muy bien la temporada porque cuando entró el motor híbrido en la IndyCar, digamos que aunque
tanto Chevrolet como Honda colaboraron juntos para desarrollar esa parte híbrida. Por decirlo de una manera, todo lo que era la gestión, la electrónica y todo lo demás lo tenía algo más controlado Chevrolet que Honda. Y Alex, al finalizar este Gran Premio, dio las gracias a Honda por el trabajo que habían hecho para igualar las prestaciones del motor Honda con respecto a Chevrolet. Por lo tanto, ese hándicap que podían tener los equipos que van motorizados con Honda, se prevé que esta temporada no lo vayan a tener, salvo cuando llegamos a Indianápolis, que ahí el motor Chevrolet hasta el momento siempre va muy bien en las 500 millas de Indianápolis. Esperemos que tomen nota y hagan un buen motor de Fórmula 1 para la temporada que viene. Aunque para saber eso aún queda más. Chus, como siempre, gracias. Hablamos la semana que viene, que ya va a ser la previa al Gran Premio de Australia. Muy bien, muchas gracias a ti, Martín. Y hasta aquí el Ser Motor Asturias de hoy. Volvemos ya el miércoles de la semana que viene. Hasta entonces, como siempre, la información en nuestra cuenta de Twitter, @ser_motor, y también en nuestra cuenta de Instagram, @sermotorasturias. Hasta la semana que viene. Adiós. Ser Motor con Martín Gago.